Aunque era cierto que Gran Bretaña había ganado la batalla de Inglaterra, seguía siendo enormemente vulnerable. Noche tras noche sus ciudades eran golpeadas por la Blitzkrieg o guerra relámpago nazi. Sus líneas de abastecimiento por mar estaban siendo constantemente atacadas. Churchill necesitaba más ayuda. Y solo había un país que pudiera proporcionarla: Estados Unidos. En 1940 Estados Unidos se había recuperado de la Gran Depresión y volvía a gozar de una economía próspera. Poseía grandes reservas de mano de obra y su crecimiento industrial era imparable. Pero el pueblo norteamericano se oponía totalmente a volver a implicarse de nuevo en las guerras europeas. En julio de 1940, un sondeo popular sobre el tema dio como resultado que solo un 8% de la población estaba a favor de participar en la guerra. A pesar de este dato, Churchill presionó al presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Hacía tiempo que Roosevelt admiraba a Churchill por su postura claramente antinazi, y ambos compartían intereses en asuntos navales, ya que Roosevelt había sido subsecretario de la Armada de Estados Unidos en 1917. Roosevelt había escrito a Churchill para felicitarle tras su nombramiento como ministro de Marina en 1911, y ambos habían mantenido desde entonces una cordial correspondencia donde Churchill firmaba como exmarino. Roosevelt tenía sus reservas en cuanto a una posible agresión alemana, un conflicto que pudiera arrastrar a Estados Unidos a la guerra. A tal efecto, empezó el largo trabajo de preparación de la opinión pública norteamericana. Soy un pacifista, pero considero que ustedes y yo deberemos actuar juntos para proteger y defender nuestra ciencia, nuestra cultura, nuestra libertad norteamericana y nuestra civilización. En julio de 1940, Roosevelt consiguió la aprobación del Congreso para ampliar la Armada norteamericana, incluyendo la construcción de 6 grandes acorazados y un nuevo tipo de portaaviones. Al mes siguiente, el Congreso también aceptó que la Guardia Nacional y otras reservas pudiesen ser llamadas a filas para un año de servicio activo. En septiembre se acordó una gran ampliación de las Fuerzas Armadas que ascendía a 150.000 hombres para el ejército de Estados Unidos, de los cuales un número limitado de reclutas era escogido por sorteo. El primer número, sacado por el secretario de Guerra, es el número de serie 158. Aquel mismo mes, Roosevelt anunciaba un acuerdo por el cual Estados Unidos suministraría a Gran Bretaña 50 destructores de la Primera Guerra Mundial a cambio de un periodo de arrendamiento de 99 años de sus bases en Terranova y el Caribe. La Armada británica, ante la urgente necesidad de recibir apoyos para luchar contra los submarinos alemanes, utilizó los destructores americanos tan pronto como se firmó el acuerdo. Roosevelt estaba ganando el debate de la opinión pública sobre el apoyo a la guerra. La señal evidente fue su elección presidencial de noviembre de 1940, cuando venció a su oponente Wendell Willkie por 27 millones de votos contra 22 millones. A finales de año, Roosevelt se dirigió al pueblo norteamericano exponiendo las 4 libertades que él consideraba fundamentales y que Gran Bretaña estaba luchando por mantener: libertad de expresión, de religión, ante la necesidad y ante el miedo. Para salvar estas 4 libertades, Estados Unidos debía convertirse en el arsenal de las democracias, es decir, tenía que armar a Gran Bretaña. Os enviaremos un número siempre creciente de barcos, aviones, tanques y armas. Este es nuestro objetivo y será nuestro compromiso. Pero algunos norteamericanos se mantuvieron en su posición inicial de no apoyar en la guerra a Gran Bretaña. Uno de los más categóricos fue el embajador norteamericano en Londres, Joseph Kennedy, padre del futuro presidente John Fitzgerald Kennedy. Era un hombre de negocios irlandés que había conseguido una gran fortuna con el contrabando de bebidas alcohólicas durante la ley seca.
Kennedy odiaba a los ingleses y aprovechaba cada ocasión que se le presentaba para asegurar que pronto se verían obligados a rendirse. Sin embargo, la virulencia de Kennedy era contrarrestada por la admiración creciente que muchos norteamericanos sentían ante el coraje mostrado por el pueblo británico durante el ataque alemán. En particular, las emisiones del corresponsal de la CBS en Londres, Ed Marrow, ayudaron a cambiar la opinión pública. Les hablo desde Londres. Recuerdo la tarde del domingo 29 de diciembre. Se trataba de una tarde de invierno como cualquier otra. Los primeros bombarderos ya sobrevolaban Londres a las 6:30 de la mañana. El fuego se extendió rápidamente. Podía verse desde las ventanas de los pisos más altos. En enero de 1941, Roosevelt, animado por su triunfo electoral, propuso un proyecto de ley llamado Lend-Lease Bill, o Ley de Préstamo y Arriendo. Estados Unidos suministraría armas y material de guerra a Gran Bretaña y China. Esta última todavía luchaba desesperadamente contra los invasores japoneses. El pago por estos suministros quedaría aplazado. Roosevelt comparaba la ley de préstamo y arriendo al hecho de prestar una manguera a un vecino para apagar un fuego, pensando en recuperar la inversión más adelante. Una forma muy astuta de actuación política, pues si finalmente Estados Unidos se implicaba en la guerra, ya contaría con una importante industria armamentística, a diferencia de lo ocurrido en 1917. Los preparativos de Roosevelt para la guerra prosiguieron cuando autorizó secretamente al Estado Mayor norteamericano a debatir sobre una estrategia común con los británicos en el caso de que el país se incorporase a la guerra. En abril de 1941, Roosevelt ya se sentía lo bastante seguro como para dar otro paso más en su apoyo a los británicos, esta vez en el mar. Amplió enormemente la zona de seguridad panamericana, un espacio en el cual los barcos de guerra norteamericanos podrían proteger sus propios barcos mercantes. En mayo, las tropas de Estados Unidos establecieron bases en Groenlandia y en julio, los marines norteamericanos fueron enviados para reemplazar a la guarnición británica de Islandia, que estaba destacada allí para impedir a los alemanes el acceso a dichos puertos. La Armada norteamericana también empezó a proporcionar escoltas de convoyes reducidas a los barcos norteamericanos que transportaban materiales de préstamo a arriendo. En ese momento Hitler no tenía intención de provocar a Estados Unidos para que entrara en guerra, así que dio órdenes estrictas a la flota submarina de no atacar a los barcos norteamericanos. A pesar de ello, el conflicto fue inevitable. El 4 de septiembre de 1941, un avión británico atacó al submarino alemán U-652. Los alemanes creyeron que el ataque provenía del destructor norteamericano Greer, que se hallaba en las inmediaciones, y lo torpedearon. El Greer respondió con cargas de profundidad y se produjo una escaramuza que duró 3 horas. A pesar de que no hubo hundimientos, la tensión entre los dos bandos había aumentado claramente. El 17 de noviembre se produjo otro altercado cuando el destructor norteamericano USS Kearney fue torpedeado por los alemanes mientras efectuaba tareas de escolta a la altura de Islandia. El comandante del submarino alemán consideró que el ataque había sido un accidente, diciendo que el destructor Kearney se había interpuesto en el fuego cruzado a un navío británico. El resultado fue 11 marineros norteamericanos muertos y el regreso del destructor seriamente tocado al puerto de Reykjavik. Roosevelt protestó y la prensa estadounidense difundió el agravio. Sin embargo, el pueblo norteamericano seguía oponiéndose abiertamente a la participación en la guerra. Tendría que suceder algo más para que Estados Unidos entrara en la guerra. Así que unas semanas más tarde, a finales de 1941, la situación cambiaría completamente en un solo día. Hasta ese momento, Gran Bretaña tendría que seguir luchando sola. Pero tenía la suerte de contar con una sorprendente arma.
Podría ser una casa solariega un poco ruidosa en la campiña inglesa. Pero en el pasado, Bletchley Park albergó un secreto fundamental para el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Y es que en Bletchley, Gran Bretaña conseguiría descifrar los códigos más secretos de los alemanes. Desde mediados de la década de 1930, las Fuerzas Armadas y los departamentos de inteligencia alemanes habían adoptado una máquina estándar para codificar sus mensajes. La máquina codificadora E, más conocida como Enigma. Fue desarrollada a inicios de los años 20 como una herramienta práctica para que los hombres de negocios pudiesen mantener en secreto sus mensajes comerciales. Estaba accionada por una batería y sus mensajes eran transmitidos en Morse para ser descifrados por otra máquina Enigma en el extremo receptor. El cuerpo central de la máquina estaba constituido por 3 rotores que se podían ajustar para codificar el mensaje de tal forma que solo pudiese ser descifrado por otra máquina ajustada según los mismos parámetros. Los rotores se podían reemplazar y ajustar de forma distinta. Cada letra podía posicionarse de 150 millones de formas diferentes y su número de combinaciones era infinito. Esta cuestión, unida a la frecuencia con que se cambiaban las claves, indujo a los alemanes a pensar durante todo el tiempo que duró la guerra que su sistema de codificación Enigma era infalible. Sin embargo, fueron los polacos los primeros que intentaron resolver el desconcertante rompecabezas. Los polacos conocían la existencia de la máquina Enigma y no tardaron en organizar un equipo de matemáticos de primer nivel para descifrarla, nombres como Marian Rejewski, Jerzy Rosiski y Henryk Zygalski. Sin embargo, el equipo no podía descifrar los mensajes sin saber la posición interna de los rotores. La solución llegó desde el Servicio Secreto de Inteligencia francesa, que envió a sus aliados polacos material reunido por un espía en el Departamento de Codificación del Ejército alemán. Entre este material se hallaba un manual de uso de Enigma. Los polacos pudieron reconstruir una máquina Enigma y emprender así la laboriosa tarea de descifrar mensajes. En julio de 1939 se incrementaron las amenazas de Hitler a Polonia. Gran Bretaña y Francia habían prometido su ayuda en caso necesario. Y era evidente que la guerra estaba a punto de estallar. Así que los oficiales de inteligencia de los 3 países aliados se reunieron en Varsovia. Allí, británicos y franceses se quedaron atónitos al ver los progresos que los polacos habían hecho para decodificar Enigma y aceptaron el envío de 2 de sus máquinas reconstruidas a Londres. Tan solo 2 semanas antes de que Polonia fuese invadida por los alemanes, las 2 máquinas Enigma fueron entregadas en Londres a los aliados. Así que cuando Varsovia fue ocupada por los alemanes, los criptógrafos polacos ya habían destruido cualquier prueba de su trabajo sobre Enigma. Algunos de ellos fueron detenidos y torturados, pero ninguno reveló el secreto de sus trabajos. La tarea iniciada por los polacos fue retomada entonces por los británicos y su Escuela Gubernamental de Códigos y Cifras de Bletchley Park, en las afueras de Londres. El comandante Alistair Denniston era el director, y fue él quien reclutó a un curioso grupo de matemáticos, campeones de ajedrez y expertos en crucigramas con objeto de proseguir con la decodificación. Entre estos expertos se encontraba Alan Turing, un profesor de la Universidad de Cambridge, que en 1936 había trabajado en la idea de una máquina de computación universal, una máquina que en el futuro pudiera resolver todos los problemas matemáticos. Turing había diseñado sofisticadas máquinas de decodificación conocidas como diosas de bronce. La materia prima para Bletchley Park provenía del servicio Y británico, una red de estaciones de radio que hacía servicios de escucha y grababa las transmisiones alemanas. Los mensajes eran introducidos en las diosas de bronce de Bletchley y las permutaciones se ponían en marcha hasta que finalmente se encontraba la clave.
Una vez que el mensaje había sido descifrado, se traducía, se analizaba y se transfería a la autoridad competente. Desde el momento en que Winston Churchill fue nombrado primer ministro y tuvo conocimiento del trabajo llevado a cabo en Bletchley, comprendió la extraordinaria importancia del asunto. Churchill se refería a Bletchley Park como el lugar donde se producía la información ultrasecreta, y de ahí derivó a Ultra, el nombre en clave. La distribución de mensajes ultra era rigurosamente controlada. A los comandantes en jefe solo se les mostraba la información que concernía directamente sus operaciones. La necesidad de mantener en secreto esta fuente de información era tan importante que Churchill insistía en que no se emprendiese ninguna acción basada en el material proveniente de Ultra, a menos que existiera un plan tapadera para evitar las sospechas de los alemanes sobre la procedencia de la información. Otro elemento fundamental de la operación de Bletchley, después de descifrar y evaluar el material, era mantener el control de este. A menudo los mensajes podían contener información de vital importancia sobre planes y acciones alemanas. Toda la información se archivaba a partir de un complejo sistema de fichas indexadas y del que constantemente se extraían respuestas a toda clase de preguntas. Al final de la guerra en Bletchley ya se decodificaba la mayor parte de la información alemana casi al mismo tiempo que ésta era enviada por los alemanes. En broma solía decirse que un comandante alemán hubiera obtenido sus órdenes más deprisa llamando directamente a Bletchley Park. El material de Ultra se convirtió en una parte vital del esfuerzo realizado por los aliados en la guerra. Un buen ejemplo de la importancia se pudo comprobar el 8 de junio de 1940, cuando el portaaviones británico Glorious estaba escoltando a los convoyes que retiraban las tropas aliadas desde Noruega. Bletchley descifró señales que indicaban que los cruceros de combate Scharnhorst y Gneisenau se estaban aproximando a dicha posición. El aviso de alerta fue enviado de inmediato a la sede de la Royal Navy, pero allí no atendieron la información con la misma precisión con que les había sido transmitida y no la transfirieron. Y el Glorious fue interceptado y hundido. La Armada Británica había aprendido por la fuerza lo importante que podía llegar a ser el tipo de información ultra. El error no volvería a repetirse nunca más. Bletchley también tuvo un papel fundamental en los preparativos de la Batalla de Inglaterra. Proporcionó una información precisa del orden de batalla de la Luftwaffe, así como de la estrategia general que fue adoptando su comandante en jefe Hermann Göring. Gracias a esta información, el jefe del mando de caza de la RAF, el mariscal Hugh Dowding, pudo aplicar la táctica de enviar sus cazas poco a poco y no de forma masiva, hecho fundamental para poder conseguir el estrecho margen para la victoria de la RAF. Mientras en 1941 Gran Bretaña proseguía su combate en solitario, en Bletchley Park estaban a punto para pasar a la acción. Se habían conseguido grandes progresos y se habían instalado y comprobado los sistemas precisos para su funcionamiento. En los años siguientes, Ultra y el trabajo de Bletchley Park demostrarían ser vitales para las victorias aliadas. Victorias que todavía estaban muy lejos. Mientras, a principios de 1941, Churchill todavía necesitaba resultados más inmediatos y pensó que por fin había encontrado una manera de conseguirlos.